El Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta hora, donde quiera que nos puedan estar viendo. Queremos compartir una vez más el consejo bíblico, algo que sea práctico, porque es lo que estamos realizando. Compartir algunos consejos de la palabra del Señor, que sean consejos prácticos, algo que podamos nosotros llevarlo a la práctica sin ninguna complicación. Hoy tenemos en nuestro corazón compartir una palabra más sobre un título, cómo desarrollar una vida de oración efectiva. Este es el título de la reflexión. Y quiero que leamos el texto, lo que dice Santiago capítulo 5 en su verso 16. Queremos basarnos en este texto, extrayendo una palabra que nos va a servir para hacer este pequeño desarrollo del consejo de la palabra del Señor. El texto nos dice así: honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos concedes, el poder, Señor, disertar esta palabra para tu pueblo, quienes en este momento se han entretenido para poder escuchar y ver lo que tú tienes para ellos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Al tomar este tiempo, pues el propósito que tenemos en nuestro corazón en unos minutos es que queremos dar a conocer algunos principios, ejemplos y beneficios de la oración efectiva. En primer lugar, quiero darte a conocer que la oración efectiva es aquella que logra conectar con Dios de una manera significativa. Es decir, pues ya sabemos que la oración es platicar con Dios, es tener una comunión con Dios. Pero cuando hablamos de cómo desarrollar una oración efectiva, entonces es, como te decía, es aquella oración que logra conectar, porque esa es la idea, ¿verdad? Que conectemos de una manera que pueda producir resultados en nuestra vida, no solamente nuestra, sino en la vida de las demás personas. Y a continuación, te quiero presentar algunos principios entonces y algunos consejos cómo mejorar la oración efectiva en nuestra vida. Y para poder desarrollar o darte a conocer esta reflexión, te quiero dar algunos principios de la oración efectiva. Por ejemplo, es algo práctico que en mi persona pues lo practico cuando hago mi devocional con el Señor, bien sea en lo privado, cuando vengo a la iglesia o estoy con el grupo de los hermanos. En primer lugar, lo que tú y yo tenemos que hacer es que tienes que empezar a reconocer la soberanía de Dios. Esto es algo esencial en nuestra vida, que todos tenemos que reconocer que Dios es soberano. Nosotros no podemos mandar a Dios que haga algo que en su voluntad no está. No podemos cambiar decisiones que Dios ya ha establecido. Por eso la palabra del Señor nos enseña que donde dice que la puerta que Dios cierra, nadie la puede abrir. Y la puerta que Dios abre, pues nadie tampoco la puede cerrar.
Entonces aquí en primer lugar lo que debemos de hacer es reconocer que Dios es soberano sobre todas las cosas y no podemos ordenar a Dios, sino tenemos que respetarlo como un Dios soberano en nuestra vida, ¿verdad? Y luego de que reconozcamos que Él es soberano, tenemos que aprender a reconocer que somos pecadores delante de Dios siempre como seres humanos y como tal tenemos que aprender a pedirle perdón, ¿verdad? Es decir, reconciliarnos con Él cada vez que te acerques a Dios. No es que tú quizás hayas pecado, hayas cometido un error grande, pero al reconocer la soberanía de Dios y cuando te acerques a Él, entonces tienes que aprender a pedirle perdón siempre antes de. Y esto pues nos va a llevar al siguiente paso, que es empezar dándole la honra y la gloria después de que has reconocido la soberanía de Dios, le has pedido perdón a Dios. Ahora pues el tercer paso es esto, ¿verdad? Dándole la honra y la gloria a Él, decirle cuánto le amas, qué es lo que sientes por Él. Porque la oración efectiva incluye aquellas palabras a través de una alabanza, a través del agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida, por lo que Él te ha dado. Entonces ahí es donde empezamos a darle esa alabanza al Señor, ¿verdad? Después de que le hayas adorado un momento a Dios, pues uno de los principios también muy importantes es que presentemos ya nuestras peticiones delante de Dios. Entonces imagínate pues cómo es que podemos tener o desarrollar una vida de oración efectiva. Es esto, ¿verdad? Número uno, como te dije, es que reconozcas la soberanía de Dios. Número dos es que reconozcas que tú eres un pecador delante de Dios y como tal siempre debes de pedirle perdón al Señor por tus pecados, por tu desobediencia o por lo que hayas cometido. Número tres, cuando hayas pedido perdón, entonces le empieces a adorarle, a darle la honra y la gloria al Señor, a decirle cuánto le amas. Y número cuatro, entonces es cuando tú le empieces a presentar tus peticiones al Señor de acuerdo a la necesidad que tú tengas, porque sabemos que la palabra del Señor nos enseña entonces que para Dios no hay nada imposible cuando nosotros le pedimos algo, ¿verdad? Él nos va a conceder en nuestro corazón todo lo que nosotros le pidamos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando tú ya hayas presentado tus peticiones delante de la presencia de Dios, entonces también debes de decirle gracias, Padre, porque me has escuchado, porque sé que vas a responderme y darme la paciencia que yo necesite en esta vida para esperar en ti. Pero algo también que quiero dejar en tu corazón en esta hora es que tienes que aprender que en nuestro corazón debe de haber esa pureza. Es decir, que la oración efectiva también debes de reconocer que requiere de un corazón puro y limpio, que podamos decir que pueda estar libre de toda malicia. Antes de pedirle al Señor, recuerde que no podemos pedirle a Dios si en nuestro corazón hay malicia, si en nuestro corazón hay algo impuro que impide que nuestras oraciones puedan ser escuchadas o respondidas. Yo reconozco y todos reconocemos que Dios es un Dios que nos escucha, que tiene misericordia, que nos ayuda, pero también tenemos que aprender y analizar cómo está nuestro corazón delante de la presencia de Dios. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Verdad? No, si hay alguna malicia, pues tenemos que quitarlo en el nombre de Jesús.
Tenemos que aprender, por ejemplo, si hay alguien que nos ha ofendido y tenemos aquello en nuestro corazón y decir, pero siento ese, como te dijera, tienes ese resentimiento, ese enojo y estás pensando algo malo en contra de tu hermano, de tu hermana, pues eso ya es una malicia, cuenta como una malicia, ¿verdad? Y entonces tienes que aprender. La oración efectiva conlleva a tener un corazón limpio, un corazón sin tener esa malicia. Y otra cosa es que también debes de saber que la oración, para que sea efectiva en nuestras vidas, tenemos que aprender a tener esa perseverancia, ¿verdad? Después de que recuerde ya los pasos que te mencioné, ya le has pedido a Dios, ya has reconocido que no debe de haber ninguna malicia en tu corazón, debe de haber esa perseverancia, ¿verdad? Porque aquí no es cuestión de decir yo necesito algo, voy a pedirle a Dios y ya queremos que Dios nos responde así, ¿verdad? Pero rápido, es como decir, porque es lo que pasa en muchas personas, ¿verdad? Cuando están bien, pues no se acercan a Dios, no le oran a Dios, están viviendo una vida ahí muy cómoda, pero cuando tenemos una necesidad, cuando llega un problema en nuestra vida, entonces ya queremos que nuestras oraciones que podamos hacerle al Señor, que Dios nos responde así, pero rápido. Y cuando no lo hace, pues entonces como que sentirnos defraudados y decimos, no, es que Dios no me escucha, por gusto estoy orando, por gusto estoy madrugando, por gusto estoy yendo a la iglesia y Dios no me da la respuesta que necesito. Debes de entender entonces que Dios no es como decir te pasa algo y está encendiéndose la casa, llamas a los bomberos y a los minutos llegan los bomberos y queremos que los bomberos paguen el fuego así rápidamente. A veces lo logran, a veces no, y entonces, y queremos también a veces, ¿verdad?, tomar a Dios como un Dios bombero, ¿verdad? Queremos que Dios ven y haz rápido lo que yo necesito. No, tenemos que aprender que desarrollar una vida de oración efectiva. Esto conlleva de tener una perseverancia en nuestras oraciones, ¿verdad? Porque la oración efectiva requiere esa perseverancia, esa constancia en nuestras oraciones, ¿verdad? Aquí no es solo venir una vez y ya veniste una vez, pues gloria a Dios, ya llevas tanto tiempo, pues tienes que seguir clamando al Señor hasta que Dios pueda darte lo que tú necesitas, ¿verdad? Entonces, esto es parte de la oración que tú tienes que hacer para que puedas desarrollar una vida de oración efectiva, ¿verdad? Yo te voy a dar, por ejemplo, tres, valga la redundancia, ejemplos que nos ayudan a entender qué es o cómo desarrollar una vida de oración efectiva. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 26, verso 39, tenemos un ejemplo de nuestro amado Jesús. Y Mateo nos dice, hablando de la oración de nuestro amado Jesús, nuestro Salvador, dice, Padre, dice Jesús, si es posible, miren la oración de Jesús. Este es un ejemplo de una oración efectiva. Dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Sin embargo, dice esta versión, no sea como yo quiero, sino como tú. En la oración efectiva tenemos que aprender, ¿verdad? Que no es que las cosas sean como muchas veces yo quiero, sino que es como Dios quiere que las cosas pasen en mi vida. Hay cosas que yo quisiera cambiarlas o no quisiera vivirlas o no quisiera pasarlas, pero si está dentro del propósito de Dios, en la oración efectiva tenemos que aprender como lo hizo Jesús. Dice, Padre, si es posible, Jesús, él sabía que el proceso que estaba viviendo y lo que estaba por llegar
no le iba a ser fácil como humano poder sobrevivir o llevar esa carga. Y él hace esta oración. Pero él no dice, Padre, yo quiero que hagas esto o yo deseo que suceda esto. La oración efectiva, él dice, si es posible, aquí no está obligando al Padre, simplemente está presentando una petición. Si es posible, ¿verdad?, que pase esta copa, ¿verdad? Si pasa, está diciendo, si es posible que este proceso pase, pues está bien, pero si hubiera otra cosa que hacer para que yo no pase ese dolor, pues que sea tu voluntad, no como yo quiero, dice Jesús. Entonces, en la oración efectiva, mi hermano, mi hermana, tenemos que aprender que aceptar la voluntad de Dios. Si Dios te responde, gloria a Dios, darle la honra y la gloria a Dios. Pero si Dios por alguna razón no te ha dado la respuesta que necesitas, tienes que preguntarte entonces y preguntarle al Señor, ¿es tu voluntad? Si es tu voluntad, pues lo único que necesitamos es que me ayudes a salir de esta situación en que estoy pasando o viviendo, o lo que tengo en mi corazón, en mi vida, en mi familia. Señor, ayúdame. Entonces, este es un gran ejemplo para nosotros. Recuerda que no es hacer lo que tú quieres. No es que Dios no va a hacer muchas veces lo que tú le estás pidiendo, sino que lo que Dios siempre va a hacer es su voluntad en tu vida. ¿Y qué es lo que necesitas? Pues reconocer que Dios es el que está interviniendo en tu caso, en tu vida, en tus situaciones que tú estás viviendo. Otro ejemplo también que tenemos es lo que Pablo nos enseña también en Romanos, en su capítulo 12, verso 1, cuando Pablo nos dice de esta manera, dice, por lo tanto, hermanos, dice, por la misericordia de Dios, les ruego, miren lo que Pablo nos quiere decir o nos está diciendo, presenten sus cuerpos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Entonces aquí hay otro ejemplo maravilloso de cómo es desarrollar una vida de oración efectiva. Es que tienes que presentar tu cuerpo como una ofrenda viva. Es decir, ¿qué está diciendo Pablo? Lo que Pablo está diciendo es que yo no puedo decir, pues, tengo esta petición y le voy a pedir a todo mundo que haga una oración por mí. Claro, los hermanos o todos estamos en la disposición de orar por ti, por tus peticiones, ayudarte en tu oración. Que esta es la palabra clave, ayudarte. Pero el trabajo, quien debe de presentarse delante de Dios siempre para poder darle a conocer a Dios qué es lo que necesitas, qué es lo que estás pasando con tus propias palabras, eres tú. Esto es presentar nuestro cuerpo como una ofrenda viva. Eres tú el quien tienes que presentarte delante de Dios. Eres tú quien tienes que tomar un tiempo para orar. Eres tú el que tienes que doblar tu rodilla para pedirle a Dios. Eres tú el que tienes que darle la alabanza y la honra a Dios. No es el hermano, no es el pastor, son los líderes. Ayudarte te podemos o te pueden ayudar, pero quien debe de llevar la carga, la batuta, como decimos, o la responsabilidad de presentarse delante de Dios, eres tú, ¿verdad? Porque estás vivo, porque cuando tú te presentas adelante de Dios en tu recámara, allá en la sala o algún lugar que tú has elegido para orar, o cuando vienes al templo, te acercas al lugar donde acostumbras a pedirle a Dios, pues eso es presentarte delante de Dios como una persona que tiene necesidad y decirle, Señor, aquí estoy.
Yo necesito de ti. Entonces Pablo, es lo que Pablo está diciendo, hermanos, por la misericordia de Dios. Dice, les ruego, les suplico. Pablo está diciendo, no hay otra manera cómo mejorar nuestra efectividad, cómo acercarnos a Dios, cómo nuestra oración sea tomada en cuenta delante de la presencia de Dios, es que tú lo hagas con ese corazón humilde, no queriendo mandar a Dios, sino reconociendo que Dios, como te dije al principio, Él es soberano, y si en la voluntad de Él está que tú sanes, pues lo va a hacer. Si en la voluntad de Dios que está que Él te dé la respuesta, el dinero, o pagar las deudas, o cambiar el problema, o quitarte el resentimiento malo en tu corazón, está, pues es Dios el quien va a tomar la decisión. Tú solo simplemente te presentas delante de Él, decirle, aquí estoy, Señor. Tú eres el quien vas a tomar la decisión. Yo estoy en toda la disposición. Yo estoy haciendo lo que está a mi alcance, lo posible. Lo imposible está en las manos del Señor. Y número 3, otro ejemplo que yo encuentro en la palabra del Señor, es lo que el salmista nos enseña ya en el Salmo 91, ¿verdad? En el verso 2 específicamente, en esta versión dice, Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Para tener efectividad, hacer esa oración efectiva, tienes que reconocer, como lo hace el salmista acá. Dice, Señor, tú eres, ¿verdad? Aquí no solamente tiene la idea, él está haciendo una confirmación que el Señor, que Dios es tu refugio. Tú debes de decirle en esta mañana o tarde o noche, depende de la hora en que estás viendo esta grabación. Señor, tú eres. ¿Qué es Dios para ti? David está diciendo que Dios es su refugio en primer lugar. Y luego está hablando que Dios es su fortaleza. Y luego dice él, mi Dios, está diciendo, no es el Dios del fulano, del mengano, mi Dios en quien confío. Entonces, una de las cosas que tienes que aprender, hermano y hermana, es que tienes que confiar en el Señor. Si te acercas a Él, tienes que aprender o sentir o tener esa convicción de que Dios te va a dar la respuesta que necesitas para que tu oración realmente pueda conectar con Dios y tener ese resultado de respuesta positiva. Ahora, después de que tú hayas tomado ese tiempo, entonces como te dije, ¿verdad? De a conocer algunos principios bíblicos también que te ayudan a tener una oración efectiva. Te di ejemplos de oración efectiva, la de Jesús, la de Pablo, del salmista David. Ahora, ¿qué beneficios tiene una oración efectiva? Porque tiene que tener un beneficio. Y en primer lugar, lo que yo encuentro cuando yo hago una oración o desarrollo una oración efectiva en mi vida es que yo voy a tener una mayor intimidad con Dios. La oración efectiva te permite conocer mejor a Dios porque es lo que queremos. Que es nosotros cuando conocemos a una persona, X persona, nos gustaría conocerlo más, porque que entre más conocemos a aquella persona, más vamos a confiar en esa persona, más le vamos a abrir nuestro corazón a esa persona, más le vamos a contar nuestras intimidades a esa persona porque lo conocemos bien. Si tú empiezas a conocer a Dios, si tú empiezas a tener entonces ese beneficio de la intimidad con Dios, entonces tu relación va a ser más profunda con Él, ¿verdad? Y qué precioso es tener una relación profunda con el Señor, porque uno con esa confianza se va a acercar a Él. Y luego
Número 2, en los beneficios de la oración efectiva vas a tener guianza, vas a tener dirección, es decir, que una oración efectiva te va a proporcionar esa guía, esa dirección. Cuando tú vas a hacer algo y necesitas, pues, con aquella confianza, decir, pues, he tenido mi oración, ha sido efectiva con el Señor, yo he orado, ahora pues mi decisión que voy a tomar pues van a ser correctas, van a ser bajo la voluntad del Señor, como nos lo demostró Jesús cuando dijo, si es posible que pase esta copa. Él tomó la decisión de seguir, de continuar con el propósito, con el plan de Dios, y Dios lo ayudó a llegar a cumplir su propósito, y hoy miramos a un Jesús glorificado, a un Jesús que regresa a la diestra del Dios Padre, triunfante, ¿verdad? Que hizo lo que tenía que hacer. Entonces, de la misma manera, nosotros también tenemos que aprender. Cuando buscamos la voluntad de Dios, cuando nuestras decisiones son acertadas, va a haber aquella satisfacción de recibir la respuesta en nuestra vida. Y entonces vamos a decir, gracias Señor, porque me has dado la respuesta que necesito. He desarrollado una oración efectiva delante de tu presencia. Ahora viene el Señor, pues te va a dar la guianza, te va a dar la dirección, y no solamente esto, sino que también te va a dar las fuerzas, te va a dar el valor que necesitas. ¿Para qué? Para que los desafíos que vienen, porque miramos en la vida, tú y yo vamos a encontrar desafíos a diario, todos los momentos. Yo no sé cuáles son tus desafíos que hoy tú estás viviendo, estás enfrentando, cuáles son los obstáculos que hoy hay en tu vida, y quizás esos obstáculos han hecho algún efecto negativo en ti, y tú necesitas hacer o tener la oración efectiva. Necesitas conectarte con Dios de una manera significativa, algo que de verdad se note lo que estás haciendo, algo que decir, sí, yo necesito del Señor, ahora pues yo me voy a acercar a Él, voy a orarle a Él, voy a platicar con Él, voy a reconocer su soberanía. Entonces, que no se te olvide, para tener lo que tú necesitas, los principios que te mencioné, y con esto concluyo y te recuerdo. Número 1, reconoce la soberanía de Dios. Número 2, reconoce que eres pecador y debes de pedirle perdón a Dios antes de. Y luego empieza a adorar al Señor, a darle la honra y la gloria. Pon un canto, ponte a cantar una alabanza, un coro de esos que te hace acercar a la presencia de Dios. Y después que ya le hayas adorado, entonces le dices, Padre, ahora vengo y presento mi petición delante de ti. Necesito esto o lo otro, estás enfermo, necesitas que Dios te ayude a cancelar una deuda, que Dios te solucione algún problema familiar o cualquiera que sea la situación. Entonces tú le empiezas a contar a Dios. Y luego, ¿qué tienes que hacer? Pues decirle, gracias, Padre. Ahí sí que tengo que aprender a esperar en ti. Que no se te olvide también, hay que ver qué hay en nuestro corazón. Si en tu corazón hay algo que de verdad estorba a la respuesta de Dios, tienes que aprender a quitarte cualquier resentimiento, cualquier cosa que está dañando tu relación con Dios y que tu corazón no te da esa libertad para sentir la presencia de Dios. Ahora mismo es momento de conectarnos con el Señor. Yo quiero que hagamos una oración en esta preciosa hora, una oración efectiva donde tú puedas sentir esa conexión
con el Señor, ¿verdad? Si tal vez te has sentido, ¿verdad?, que no has sentido la presencia de Dios, te has sentido solo, sola, y quizás dice, pero ¿qué está pasando? No tengo ganas ya ni siquiera de orar, ni siquiera de tomar unos minutos para poder orar al Señor, o ni siquiera me dan ganas ya de poner una alabanza, un coro, o cantarle al Señor. Quizás estás pasando esos momentos difíciles. Yo te ruego en el nombre de Jesús ahora mismo, recuerde lo que dice la palabra, el texto que leímos: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, porque dice el texto, la oración eficaz del justo puede mucho. Así que acerquémonos a Dios en esta preciosa hora y que Dios te ayude en el nombre de Jesús a que tú aprendas a desarrollar una vida de oración efectiva delante de Dios. Así que oremos un momento, ¿verdad?, delante de la presencia de Dios. Padre, en esta hora vengo delante de ti a reconocer que eres soberano, que eres dueño de mi vida, eres dueño de todo este mundo, eres dueño de todas las cosas que nosotros hoy podemos tener o observar. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús también, perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, si hemos pecado, Señor, consciente e inconscientemente, que el perdón pueda haber en nuestra vida ahora en el nombre de Jesús. Te damos honra y gloria porque eres bueno, eres grande, eres maravilloso, eres digno de que todos te alabemos y te demos la honra y la gloria. Ahora, Señor, escucha las peticiones de cada uno de mis hermanos, hermanas que te está presentando en pocas palabras qué es lo que necesita. Yo sé que tú escuchas la oración, la petición, los ruegos, Señor, que mis hermanos te hacen ahora mismo en el nombre de Jesús. Y gracias porque sé que tú nos escuchas. Tú vas a responder nuestras oraciones, solamente danos la paciencia para seguir esperando en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. En el nombre de Jesús te invito a que desarrolles una vida de oración efectiva de una manera sencilla que te he mencionado en esta hora. La bendición y la paz de Jesús esté en tu corazón. Ánimo, sigamos adelante, ahora y siempre. Amén y amén.